Historia de adulterio, amor secreto, episodio 1. Desde temprano en la mañana, se escucha el bullicio en el hospital. Los pacientes se despiertan y comienzan su día, mientras el personal médico corre de un lado a otro con pasos rápidos, llamándose de una habitación a otra. Los pacientes conversan de manera animada, sueltan risas e incluso debaten. El equipo de salud organiza y asiste, procurando mantener la calma en medio de un ambiente caótico. Una niña estaba sentada en un cojín, junto a la pared, observando con cautela todo a su alrededor. Tenía la mirada astuta y los labios temblorosos, como suplicando ayuda. Entre las 5 personas que vestían uniformes azul y blanco, una decidió acercarse primero. Se sentó junto a la pequeña, y en su mirada se reflejaban la amabilidad y la serenidad. Pequeña, no tienes por qué preocuparte, mantén la calma. Hay alguien que quiere hacerme daño, por favor, ayúdame. A pesar de mi baile desenfrenado, él prefiere que todo continúe con tranquilidad. Cuando llegó el doctor, se inclinó con delicadeza para hacerme una pregunta. Buen día, ¿sabes dónde está mi padre ahora mismo? Llévame de Miguelelta a mi hogar. Allí me está esperando. Siéntate aquí un momento, descansa. Más tarde te llevaré de regreso a casa. No te preocupes, no volveré a molestarte. Perseguí al tío Lorenzo, me acerqué a él, miré al doctor y grité con fuerza. No te atrevas a decirme mentiras. El señor Benito se volvió hacia el doctor, quien le respondió con calma. Es muy probable que la niña haya pasado por varias situaciones durante su crecimiento, lo que ha afectado su salud mental. Está atrapada entre la tristeza y la alegría, entre el olvido y el recuerdo. Benito me miró sin saber qué hacer, luego se volvió hacia el médico para preguntarle. Esto se puede curar, esperemos un poco antes de comenzar la terapia. Dadas las circunstancias, me preocupa que le resulte difícil volver a su rutina habitual. Benito me miró con cierto aire de superioridad, satisfecho, y luego se giró de nuevo hacia el médico para confesar. Además, estoy trabajando para mantener a mi familia y a mi hijo. Ella es mi nieta adoptiva. Trabajé con su padre, así que conozco su situación. Tras la muerte de mis padres, me quedé sin compañía y sin posibilidad de cuidarla, dijo Benito. Por eso es probable que en otra ocasión la traiga al hospital para recibir atención médica. El doctor asintió con la cabeza, conforme con que la familia dejara a la niña en el hospital para supervisarla y atenderla según el plan médico establecido. Desde ese momento, estuve ingresada en un centro psiquiátrico. Durante un mes entero, me negué a comer o beber, lloré sin parar y me refugiaba en un rincón de mi cama, susurrando palabras ininteligibles. Por favor, contáctenme, hay alguien que quiere hacerme daño. Después, perdí la conciencia a causa del agotamiento y la falta de alimento. Al despertar, escuché la conversación entre el tío Lorenzo y el doctor del centro. ¿Puede explicarme qué significa el deterioro de la salud? Aunque nos esforzamos, su mente permanecía inestable, contestó el médico. Así que la niña tendrá que quedarse aquí para siempre, todo gracias al doctor, dijo Benito con un tono irónico. Luego, el tío Lorenzo miró al acompañante y donó una cantidad al hospital para asegurar mi atención en los próximos 10 años. Dicho esto, se dio la Miguelelta y se marchó. Yo seguía en la cama, en completo silencio, mientras 2 lágrimas resbalaban por mis mejillas. Mi nombre es Valeria, una joven adinerada cuyo padre fue un importante empresario del sector inmobiliario. La mayoría de los líderes políticos y empresariales, tanto nacionales como extranjeros, conocían a mi padre. 2 años atrás, se estimaba que la fortuna de mi familia alcanzaba decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, tras un suceso impactante, mi personalidad cambió por completo. De ser una chica reservada, altanera, frágil y desagradable, pasé a ser alguien muy distinto. Ahora, soy una huérfana desamparada, sin un lugar al cual llamar hogar. Mis padres partieron de este mundo en silencio, abandonándome por completo. No tengo familiares cercanos, pues mis abuelos también habían muerto. La fortuna, que debía ser mía al fallecer ellos, se vio amenazada porque la persona que nos perjudicaba estaba muy cerca, y yo me quedé sin protección. Cuando descubrí por casualidad que esa persona planeaba mi muerte, fingí estar trastornada. Solo haciéndome pasar por demente, con la mente perdida, pude sobrevivir en este entorno. En los últimos 2 años, mi ritmo de vida ha sido agotador, sin avances, y en momentos pensé en rendirme. Pero, al recordar la muerte injusta de mis padres y la pérdida de la empresa que mi padre fundó, sigo resistiendo en silencio, guardando rencor y furia, esperando el momento oportuno para recuperarlo todo. Una mañana soleada, me balanceaba en el columpio del jardín frontal del hospital y contemplaba a la gente verdaderamente excéntrica divirtiéndose. De pronto, se acercó un hombre joven,
de unos 30 años, con una mirada profunda, un rostro hermoso y un aire de frialdad. Al observar su uniforme, vi que era igual al mío y al del resto de pacientes del hospital. No pude evitar reírme. Él continuaba mirándome en silencio, y pensé para mis adentros: ¿cómo es posible que exista un hombre tan alto, atractivo y distante? ¿Y por qué me mira de esa manera? Carraspeé antes de preguntar: ¿qué miras? ¿Por qué me observas? No obtuve respuesta. Me dio la espalda y se fue. Desde que conocí a aquel chico de mirada gélida, su imagen no ha salido de mi cabeza. Miles de preguntas me abrumaban. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí y qué tipo de trastorno mental padece? Me sentía sumamente frustrada, con ganas de averiguar su verdad. Pasé varias noches en vela, hasta que, aprovechando la medianoche, me escabullí por la ventana para entrar en la sala de archivos del hospital y buscar información sobre él. Desde que llegué al hospital, solía inspeccionar documentos de vez en cuando, así que, con algo de experiencia, no me resultó tan difícil encontrar su expediente. Observé que llevaba muy poco tiempo ingresado y, al revisar la lista de pacientes recién llegados, di con un hombre de 29 años, llamado Alejandro, hospitalizado por un trastorno neuropsiquiátrico severo. Por todos los cielos, pensé, su enfermedad es grave como la mía. Sin embargo, mi investigación no arrojó más datos, y mi cabeza se llenó de dudas. No parecía que Alejandro estuviera loco, desde el principio. Sus ojos y su rostro se veían completamente lúcidos. Un ruido en el pasillo me devolvió a la realidad. Los gritos del supervisor y el ruido del instrumental médico me alarmaron. Asomándome a la puerta, vi a un paciente con un ataque de pánico, atendido rápidamente por el personal. Durante casi 2 años viviendo aquí, presencié escenas así cada día. Incluso yo, en ocasiones, fingí un desequilibrio extremo para que me persiguieran y me trajeran de Miguelelta. Cuando disminuyó el alboroto, encontré la forma de salir. Al final del pasillo, vi a una figura alta con el uniforme de paciente. Su mirada profunda y el rostro inexpresivo me resultaban familiares. Parecía asustado, tembloroso, como si estuviera siendo vigilado. Tras un rato, dio media Miguelelta y se fue. Yo corrí a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pegué ojo. Tuve la corazonada de que él entró ahí con un propósito, tal vez era alguien enviado por el tío Lorenzo para vigilarme. Mis emociones se desbordaron y me obligaron a seguir fingiendo locura. ¿Qué otra opción me quedaba? Decidí seguir a Alejandro y actuar aún más enloquecida, para confirmar si de verdad padecía alguna enfermedad mental, sobre todo, si era cómplice del tío Lorenzo. Al día siguiente, fui a buscarlo al jardín, pero no lo encontré. Tras mucho caminar, lo descubrí en un rincón, cerca de la entrada del hospital. Lo vi desde lejos y, sin poder disimular mi alegría, me acerqué con mi muñeca en brazos y le pregunté con sarcasmo: ¿quieres jugar con muñecas? Él miraba algo en lo alto de un árbol. Al escuchar mi voz, bajó la mirada y me observó con sus ojos fríos y penetrantes, como examinándome. Se quedó en silencio. Yo, acercándome, le estiré la camisa y pregunté con calma: ¿te gustaría jugar con muñecas conmigo? Él era bastante más alto que yo, mido más de 1,60 metros, pero apenas le llegaba al hombro. Me costaba hablarle mirándolo a la cara, así que le estiraba de la camisa con insistencia. Seguramente se sintió incómodo, porque apartó mi mano casi de inmediato y recuperó su expresión indiferente. Sentí rechazo y decidí intensificar mi actuación. Me abalancé sobre él, rodeé su cintura con mis brazos y levanté las piernas para sujetarme, gritando como loca: te pedí que jugaras conmigo, ¿no me oyes? Alejandro me miró con frialdad y susurró: bájate, pero yo me negué. Aferrándome a su cuello y sujetando mis piernas con fuerza en su cintura, le gritaba: ven a jugar conmigo, ven a jugar. Él guardó silencio, alzó el brazo y me soltó sin piedad. Caí al suelo de golpe, golpeándome con fuerza. Mientras me retorcía de dolor, Alejandro esbozó una sonrisa burlona y se fue como si nada. ¡Qué tipo tan desagradable! Aquel día me dejó muy dolorida. Sin embargo, continué siguiéndolo a diario para fastidiarlo. Él, en cambio, se mantenía igual de indiferente que el primer día. La enfermera Lidia, encargada de cuidarme, notó que últimamente me la pasaba pegada a Alejandro. Un día me detuvo: Valeria, ¿qué te pasa? He visto que persigues todo el tiempo a ese chico tan alto. Le respondí con fingida inocencia: porque es mi novio y tengo que cuidarlo. Lidia sonrió con ternura y me dijo: ¿cómo sabes que es tu novio? Porque es guapo. Contesté, aparentando ingenuidad. Bien, bien,
pero quiero que recuerdes que, si no te cuidas y no te esfuerzas en tu tratamiento, cuando él se recupere, le darán el alta y ya no podrás verlo. Aquella advertencia me sorprendió. Entonces entendí que Lidia sabía más de lo que aparentaba. Intuía que Alejandro no estaba tan enfermo como los demás. Desde ese momento, aumentó mi curiosidad por descubrirlo todo. Unos días después, me crucé con Alejandro en el jardín, y él ya no se inmutó con mis bromas constantes, aunque seguía sin mostrar mucho interés hacia mí. Cierta tarde, mientras lo seguía, otro paciente se interpuso y me arrebató mi muñeca. Ese chico regordete, 2 años mayor que yo y muy impulsivo, se ponía agresivo durante sus crisis. En el pasado, casi asfixió a una niña y llegó a golpear al supervisor con una piedra. Por eso, todos evitaban estar cerca de él. Cuando me quitó mi muñeca, la que me regaló mi madre al cumplir 10 años, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era lo único que me acompañaba desde que entré al hospital, mi confidente y mi último recuerdo de mis padres. No permitiría que me la arrebatara. Le grité, «De Miguel, élveme la muñeca». «Es mía». Él salió corriendo con ella en brazos, riendo sin parar. Mi muñeca acabó manchada y perdiendo parte de su relleno. Mi frustración era tal que 2 lágrimas me corrieron por las mejillas. Alejandro observó todo desde la distancia y, por primera vez, me habló con más de una frase. «¿Por qué lloras?» Y luego, como acostumbraba, se marchó sin más, dejándome con el corazón hecho trizas. Esa noche, me encerré en mi habitación, con la mente llena de tristeza. Ni siquiera tuve fuerzas para buscar a Alejandro en la cena. Me fui a la parte trasera del hospital, un lugar apartado y frío, donde no solía ir nadie. Allí me refugié, intentando calmar mi llanto. De pronto, escuché el crujido de una rama. Me detuve y observé cómo, colgando de un hilo atado a una rama, estaba mi muñeca. Casi salté de la sorpresa. ¿Quién la había rescatado? Miré hacia arriba, pero no había nadie. Entonces oí una voz a mis espaldas. «Es tarde y hace frío, deberías regresar a tu habitación». Al girarme, vi a Alejandro. Llevaba las manos metidas en los bolsillos y me miraba con un leve brillo en los ojos. Algo raro sentí en el pecho. Corrí hacia él con la muñeca en la mano y lo abracé sin pensar. Mis brazos rodearon su cintura, y percibí su aroma varonil. Enseguida sentí calor en mi pecho y un rubor en mis mejillas. Alejandro notó mi movimiento, me sostuvo con delicadeza, me ayudó a poner los pies en el suelo y, con su habitual tono frío, preguntó, «¿Te duele algo?». Confundida y atontada por el calor de su cuerpo, aparté sus manos, fingí sonreír como loca y salí corriendo. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Me dolía el corazón, al mismo tiempo, mis heridas físicas me recordaban que no era buena idea confiar ciegamente en él. A la mañana siguiente, desperté con un vendaje impecable en las heridas del pie. Sospeché que había sido Lidia quien me ayudó. Después del desayuno, recordé a Alejandro y, de pronto, me vino a la mente que podría ser cómplice del tío Lorenzo. Una mezcla de sentimientos me invadió. Por un lado, me atraía su forma de ser y, por otro, temía que hubiera venido a matarme. Decidí apartarme de él. Cada vez que lo veía, huía o me escondía, no quería arriesgarme. Lidia notó mi cambio repentino y me preguntó por qué ya no seguía a Alejandro. Fingí apatía, pero la verdad era mi miedo a que él me descubriera, o peor aún, a descubrir yo que él era el enviado para acabar conmigo. Días después, Lidia me dijo, «Alejandro recibirá el alta muy pronto. Valeria, ¿has pensado en eso?». Mi corazón se sobresaltó. No supe si sentir alivio o ansiedad. Después me encerré en mi habitación, negándome a salir, y pasé la noche en vela hasta que se me ocurrió una idea desesperada: escapar del hospital aquella misma madrugada. Preparé una bolsa con mi muñeca y algo de ropa, para poner pies en polvorosa. En la oscuridad, sorteé los pasillos y llegué a la última valla metálica. Me costó treparla, y me lastimé los brazos y piernas con los alambres. Al caer al otro lado, rodé sobre el césped y me quedé ahí, dolorida, con lágrimas brotando de mis ojos. Entonces, sentí que alguien me cubría con una manta y escuché la voz de Alejandro. «¿Por qué siempre te empeñas en hacer estas locuras?». Yo traté de enfocar su rostro, pero no lograba ver con claridad por las lágrimas. Me abrazó para incorporarme y, por un instante, pensé que había llegado mi fin. Entre sollozos, le supliqué, «Antes de matarme, por favor, cumple mi último deseo, entiérrame junto a mis padres para no sentirme sola». Él guardó silencio un momento y, finalmente, habló con voz fría, «¿De verdad quieres morir?». «Sí,
pero tengo miedo al dolor. ¿Existe un método indoloro? Alejandro volvió a suspirar y añadió, ¿te das cuenta de lo ilógico que suena? Primero trepas el muro, ahora pides un final indoloro. Eres increíble. Yo tenía el rostro inundado en lágrimas. Él me sujetó con suavidad y me abrazó más fuerte. Mi cabeza se inclinó contra su pecho. El aroma a menta de su ropa me reconfortó un poco, y mis párpados se cerraron sin resistencia. Pensé que sería mi último momento de paz. Desperté al día siguiente en mi cama del hospital, con todas mis heridas limpias y vendadas. Lo primero que vi fue a Lidia, que me sonreía. ¿Te duele algo? Anoche tuviste una pesadilla, Alejandro te trajo de Miguelelta. Te desmayaste en el jardín. Me quedé callada, dándome cuenta de que ese era el relato que Alejandro había contado para justificar mi estado. Muy pronto, lo busqué para exigirle una explicación. ¿Por qué sigues sin acabar conmigo? Me miró con seriedad. ¿Qué pensarías si te ofreciera una oportunidad de vivir? Me eché a reír con amargura. ¿Cómo podrías salvarme? Si no me matas tú, lo hará el tío Lorenzo con otra persona. Si se entera de que no cumples con el encargo, tampoco podrá salvarte. ¿Por qué dudas tanto de mí? Dijo Alejandro, entrecerrando los ojos. Quise discutir, pero la verdad es que ya no tenía fuerzas para nada. Él continuó, mira, si quieres vivir, confía en mí. Cuando estés conmigo, nadie te hará daño. Esas palabras me dejaron más confundida. Sin embargo, asentí con la cabeza. Vale. Supongo. ¿Pero cómo sé que no es una trampa? Alejandro me miró con un leve atisbo de lástima. Con el tiempo lo sabrás. Por ahora, sana tus heridas. Dentro de 2 semanas te sacaré de aquí. Frente a la enfermera Lidia ya no tienes que fingir más. Su seguridad me dejó sin palabras. En los 2 años que llevaba internada, jamás tuve la sensación de que la libertad estuviera tan cerca. Una noche antes de irme, lloré abrazada a Lidia, confesándole la verdad. Ella también lloró. Siempre sospeché que no estabas tan enferma. Me alegra que, al fin, salgas. Cuídate y recuérdame si me necesitas. Al día siguiente, un coche lujoso llegó a la entrada del hospital. Alejandro habló con el médico, firmó los documentos y luego salimos. Yo lo miraba desde el asiento, con el corazón agitado. El hospital psiquiátrico 307 se hacía cada vez más pequeño a través de la ventanilla. Al fin respiré hondo, sintiendo paz. Alejandro, sentado a mi lado, guardaba silencio. Después de un largo trayecto, llegamos a una gran villa. Frente a la puerta nos esperaban un hombre de rasgos parecidos a Alejandro, un poco mayor, y a su lado una muchacha muy atractiva con un maquillaje llamativo. Al ver a Alejandro, ambos sonrieron. La joven corrió a abrazarlo. Hermano, al fin regresaste. Te he echado de menos. Al presenciar aquello, retrocedí un paso para no estorbar. Alejandro no la abrazó, simplemente respondió con frialdad. Hace calor. Déjame pasar. Comprendí que ella podría ser su novia, y sentí un repentino malestar. Luego apareció un hombre, que se acercó con una sonrisa. Alejandro, bienvenido a casa. La chica notó mi presencia y me miró con recelo. ¿Y quién es esta joven? Alejandro tardó en responder, pero finalmente indicó. Es Valeria, la sobrina de Arturo. El hombre que tenía delante se sobresaltó. Dejó caer la copa que sostenía y me miró con impresión. ¿La hija de Arturo? Dime, ¿de verdad eres tú? Asentí con sinceridad. Sí, soy hija de Arturo. ¿Usted conocía a mi padre? Éramos buenos amigos. Nunca pensé que el mundo fuera tan pequeño. Por favor, siéntense y conversemos. Descubrí que aquel caballero se llamaba Gabriel. Me ofreció su ayuda e insistió en que me quedara en su casa. Me contó que trabajó con mi padre y sospechaba que la muerte de mis padres no había sido un accidente fortuito. Tenía la certeza de que había alguien detrás, pero desconocía todos los detalles. Yo, por mi parte, narré cómo Benito me había encerrado en el psiquiátrico. Gabriel escuchaba con el ceño fruncido. Tu padre confiaba demasiado en Benito. Te aconsejo quedarte aquí y aprender a manejar la empresa, porque la recuperarás tarde o temprano. Pero antes debemos encontrar pruebas que impliquen a Benito. Por ahora, él no sabe que estás aquí. Trabajarás conmigo, así conocerás el funcionamiento y, más adelante, tomaremos medidas. Asentí con emoción. Al fin sentía que tenía una oportunidad real para hacer justicia. Después de la charla, nos presentaron al resto de la familia, la esposa de Gabriel, llamada Elena, el hijo mayor, Miguel,
La chica que abrazó a Alejandro se llamaba Teleña, quien, al parecer, estaba prometida para formar parte de la familia como nuera. Y claro, Alejandro, que resultó ser el hijo menor de Gabriel. La cena transcurrió en un ambiente confuso para mí. Alejandro estaba distante, la muchacha Teleña se mostraba muy cariñosa con él, y el señor Gabriel me trataba con amabilidad. Al final, Alejandro se marchó a su habitación sin apenas probar la comida, y Teleña fue tras él. Hubo cierto silencio incómodo. Yo recogí los platos y ayudé un poco, aunque Gabriel me recordó que la criada se encargaría de eso. Pero no quería ser una molestia. Por la noche, me dirigí a la habitación que me asignaron, un cuarto pequeño, decorado con una cama estilo princesa, un tocador y muchos peluches. Parecía el dormitorio de una chica jovial. Le pregunté a Alejandro, que estaba usando la computadora en el interior. ¿De quién era este cuarto? Él carraspeó, ya no importa. Ahora es tuyo. Cuídalo y date prisa en ducharte para cenar. Respondí que sí, sorprendida de que él estuviera ahí. Me duché rápidamente, me cambié de ropa y, al salir, tropecé con Alejandro en la puerta, casi cayendo de nuevo en sus brazos. Sentí la cara arder de vergüenza, me disculpé, y él simplemente masculló, siempre tan distraída. Apresúrate. Momentos después, cenamos en familia, pero entre Alejandro y Teleña surgía una atmósfera de tensión, mezclada con emociones que no comprendía. Finalmente, me despedí y subí a descansar. Al entrar, encontré a Alejandro revisando unos papeles en un escritorio. Al verme, me lanzó una mirada seria. Quise preguntarle muchas cosas, pero él habló primero. Me voy a ocupar de mis asuntos. Y no tengo ganas de responder preguntas. De acuerdo, dije encogiéndome de hombros. Ya en la cama, me acomodé para dormir. Cerré los ojos pensando en todo lo que había pasado. Sentí la voz de Alejandro, muy cerca. Espero que estés lista para los cambios que vienen. Sin atreverme a decir nada más, asentí en silencio, notando que mi corazón latía con fuerza. Fin del episodio 1.